Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Bien, mis hermanos, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de, pues como siempre, de la palabra de nuestro Dios, del Evangelio, de la doctrina, de su palabra. Y justamente toda la palabra de nuestro Dios también se habla a veces reflejada en el agua, hablando como el agua como la palabra de nuestro Dios, la doctrina. Pero también en la vida real, la importancia que tiene el agua, o sea, qué beneficiosa es el agua para nosotros, para el ser humano. Sin agua moriríamos pronto, es vital, es necesaria, es indispensable que tomemos agua más que el alimento, porque el agua tiene muchas funciones que nos ayuda, tan simple como el agua, tan barato, tan sencillo, que en otros tiempos el agua decía no se le niega un vaso de agua a nadie, era gratis. Anteriormente, hace muchos años, el agua era considerada gratis, o sea, no se cobraba a nadie, un vaso de agua no se cobraba, pero ahora hay que comprar los botecitos de agua porque pues ahora tienen un costo, y a veces creo que un bote de agua cuesta más que un bote de soda, de refresco. Pero en general el agua tiene muchos beneficios. Por eso el título de este tema es Tomemos del agua, pero del agua de vida, agua que nos va a dar vida. Y como les decía, la palabra de nuestro Dios es esa agua. Pero también la importancia del agua. ¿Por qué es tan importante el agua para nosotros? ¿En qué nos beneficia tomar agua? Estaba leyendo unas páginas de unos médicos. Decía que el agua ayuda mucho a los riñones y por medio de la orina desechamos todo lo tóxico. O sea, el agua nos limpia, se lleva todo lo tóxico y lo desecha por medio de los riñones. Mantiene la temperatura corporal. O sea que cuando estamos tomando agua nos está manteniendo también, cuando hace mucho calor, en mantener la temperatura. Si no tomáramos agua, nos podemos llegar a dar una insolación y hasta pues, empezar a delirar, y después vienen consecuencias más grandes. También dice que ayuda a mantener la piel sana, la piel hidratada. También cuando sudamos sacamos toda la toxina y mantiene la piel también lubricada, la mantiene limpia. Protege la médula espinal también el agua. Lubrica y amortigua las articulaciones. Cuando no tomamos agua, pues lo que es las rodillas, los codos, empezamos a tener problemas de resequedad y no tenemos esa flexibilidad. Cuando estamos tomando mucha agua, nos ayuda mucho a que todas nuestras articulaciones se mantengan bien y nos podamos mover mejor. Previene el estreñimiento, nos ayuda mucho para la digestión también el agua. Lleva nutrientes y oxígeno a las células, o sea, mantiene todo el organismo en perfecto estado. Normaliza la presión arterial también, ayuda mucho a la presión arterial cuando tomamos agua natural, tomamos mucha agua. Aumenta el rendimiento físico, nos cansamos menos, estamos menos, hasta para el humor también, porque como nos cansamos menos, entonces nos mantiene más alegres, más despiertos, menos fatiga, menos confusión, menos sed, menos sueño también con el agua. En fin, el agua es tan necesaria para nuestro organismo, nos quita esa sed temporal, pero vamos a ver también qué tipo de agua necesitamos también, porque el agua es tan maravillosa y aparentemente hay mucha agua en el planeta, hay demasiada agua, pero en realidad muy poquita agua es la que es agua dulce, agua para tomar. Muy poca, es extremadamente poca, y la población crece, necesitamos consumir agua y el agua va reduciendo. Pero vamos a ver que el agua salada no es muy buena, o el agua amarga. Hay una lectura que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 15. Habla aquí de esta agua
cómo no se podía tomar esa agua amarga. Versículo 22 al 27 dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días en el desierto con temperaturas elevadas, pues es muy peligroso. Es justamente casi para una deshidratación, y necesitaban ya urgentemente tomar agua, porque después de 3 días en el desierto con esas temperaturas era indispensable. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Aunque había agua que la necesitaban, pero no las pudieron tomar porque eran aguas amargas, aguas saladas, aguas que no podían tomar. El agua del mar no la pueden tomar porque entonces se deshidratarían más rápido. La sal que tiene el agua salada empieza a deshidratar más rápido, entonces sería una deshidratación, sería peor. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué vamos a beber ahora? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual metido lo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dice que encontró un árbol, un arbusto decía también, y que lo metió en esa agua, y el agua la endulzó, se endulzó esa agua, pero antes de darle de beber también les dio unos estatutos, les dio unas reglas, unas leyes que tienen que, antes de tomar, pues acompañada juntamente con esas aguas, también les dio unas reglas que tienen que tomar en cuenta, aparte de las aguas, para su supervivencia. Y dijo, el versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y asentaron allí junto a las aguas. Entonces, no pueden tomar de esa agua salada, porque se iban a deshidratar más y van a morir más rápido. Entonces, aunque estaba ahí el agua, pues aunque tuvieran mucha desesperación y mucha sed, no la podían tomar hasta que se convierte en agua dulce. Pero entonces esta agua dulce, que también representa la palabra de nuestro Dios, porque también les da estas leyes, que dice, tienen que cumplir estas leyes. Si cumplen con estas leyes, no se van a enfermar. O sea, toda esta agua nos va a ayudar tanto físicamente, como vimos que el agua es indispensable, nos limpia, nos ayuda, nos reconforta el agua, pero también espiritualmente el agua, que es la palabra de nuestro Dios, nos va a dar esa vida, nos va a mantener con lo mismo que tiene el agua físicamente, nos va a ayudar también para todo, para que estemos mejor, para que nos sintamos mejor, para que actuemos mejor, para que nos vaya bien en todas las cosas. Entonces tomar de esa agua de la palabra de nuestro Dios, es agua de vida eterna. Es agua indispensable, no es agua salada, no es agua amarga, como decía ahí, no es agua que sabe mal, es agua dulce. Y el agua dulce pues es rica, por eso le llaman el agua dulce. La importancia del agua también, como lo vemos aquí en la Biblia, pero también en la historia del hombre, en la historia del mundo, han utilizado muchas historias fantásticas referente al agua. Por ejemplo, uno de los casos más que pasaron a la historia es lo que le llamaban el agua, que buscaban la fuente de la eterna juventud. O sea, buscaban una fuente, un agua que daba eterna juventud. Y eso desde años atrás, antes de Cristo justamente, había un historiador, geógrafo que se llamaba Heródoto, un griego, que él le llaman el padre de la historia. Él era un historiador, contaba mucho, pero él hablaba de una fuente de agua que se encontraba en Egipto, y los que tomaban de esa agua les daba mucha vitalidad, mucha vida, rejuvenecían, era un agua maravillosa.
Entonces mucha gente ha ido a buscar esa fuente de agua, le llaman fuente de la eterna juventud, y se volvió muy famosa porque mucha gente empezó a buscar esa agua. Y también los que le llaman los alquimistas, que buscaban también cómo convertir esa agua que diera la vida eterna. Pero todo esto dándole un poder mágico al agua. Era una cosa que pasó a través de la historia, dándole la importancia al agua. Pero también en la Biblia hay historias que nos hablan, historias también del poder del agua también, el agua que era tan milagrosa, el agua maravillosa, que no nada más el tomarla, el beber esa agua, sino también producía un efecto. Vamos a ver otra historia que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del verso 1 en adelante. San Juan, capítulo 5. Así como buscaban la fuente de la eterna juventud, también hubo gente que decía que quería buscar esas fuentes de esas estanques, que aquí le llaman el estanque de Bethesda, que era un agua que hacía milagros. Y vamos a ver por qué. Dice, capítulo 5, después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Bethesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, se le acerca a Jesús y le hace una pregunta que parece que es una pregunta, una pregunta que parece obvia, pero es necesario hacer esa pregunta, porque si un enfermo, si le decimos, ¿quieres sanarte? Si dice que sí se quiere sanar, se va a sanar, pero si dice que no, o sea, porque ¿quién diría que no? Pero tengo un amigo que estuvo enfermo y estaba junto con otro enfermo también en la misma condición. Había 4 enfermos más bien en la misma condición, pero uno de ellos se dio por vencido y dijo, ya no quiero, ya no aguanto más, ya me doy por vencido, ya no quiero luchar, ya estoy muy cansado. Y los demás le decían, no, vamos a superar esto. Y dice, no, ya no soporto. Y murió porque se dio por vencido. Entonces, esta pregunta, ¿quieres ser sano? Pues es necesario que digamos que sí. Si queremos curarnos de cualquier adicción, de cualquier enfermedad, pues debemos de quererlo primero. Porque si nos dicen, ¿quieres curarte? Y si soy alcohólico y digo, no me quiero curar. Si me dicen, ¿quieres curarte? Pero si yo no quiero, a lo mejor voy a decir que sí, pero realmente no quiero, no me voy a curar nunca. Porque debo de querer primero. Entonces esta persona le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. O sea que cuando el agua venía este ángel y revolvía las aguas, pues todo el mundo quería meterse, porque dice, el primero que entrara a esas aguas revueltas va a ser sano de cualquier enfermedad. Y dice, cuando viene este ángel, pues en lo que me estoy moviendo para pararme, ya alguien ya entró, o alguien ya le ayudó a entrar, y a mí nadie me ayuda. Y ya tenía muchos años así en una forma que quizás no pedía ayuda, o ya se había acostumbrado a ese sufrimiento, a ese dolor, hasta que llega Jesucristo a su vida y se le acerca y
y le dice, ¿quieres ser salvo? Y dice, sí, sí quiero, pero nadie me ayuda. Entonces le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, no le dijo, te voy a meter al agua, o es necesario que entres al agua. No, o sea, no era necesario que entrara a esa agua. Le dio una orden, le dijo, levántate donde estás tirado. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo cuando estamos agobiados en esos problemas. Dice, levántate, sí puedes, sí podemos levantarnos, aunque estemos en ese sufrimiento, en esos dolores. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. O sea, este hombre no dudó, creyó y quiso, y vio que sí pudo. O sea, vio que sí podía, que sí pudo levantarse e irse, fue sano. Entonces, esta agua, pues como le digo, son aguas maravillosas, el agua que nos da la importancia del agua, que no nada más tomarla, sino que también vimos aquí cómo esta agua hizo milagros. El agua, por ejemplo, aunque es el agua salada, no la podemos tomar, pero también nos sirve mucho porque por esa agua salada pues mantiene mucho la vida de los peces, que son alimento también para nosotros, algunos. O también se saca la sal, que es muy necesario cuando dice que seamos la sal del mundo, que le demos ese sabor, ese toque a las cosas, que seamos esa sal del mundo. Es tan importante la sal. Pero el agua físicamente para tomarla tiene que ser esa agua dulce. Entonces hay agua dulce y hay agua amarga también, pero algunas veces el agua dulce se ve que es buena y no queremos tomar del agua salada, pero a veces parece que estamos tomando agua dulce porque nos va bien, porque estamos sanos, porque nos ayuda, como les digo, pero también parece que tomáramos agua salada a veces, porque entonces a veces no estamos actuando de la mejor manera. A veces esa agua salada también nos hace que nos dé más sed, que necesitemos, que dependamos más. Por eso es que a veces no nos definimos, o hay gente que no se define, que a veces puede ser dulce, a veces puede ser amarga. Entonces, por eso también la palabra de nuestro Dios dice, esfuérzate, sé caliente o sé frío, no seas tibio. Pero también le dice, no pueden ser de agua dulce o de agua salada. Dice Santiago, capítulo 3, Santiago capítulo 3, verso 11 al 13. Así como ayuda el agua. Santiago capítulo 3, del 11, dice, ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? O sea, cuando hacen un pozo y van a sacar agua, dice, ¿ese pozo va a sacar agua dulce y también agua salada? Pues no, o echa agua dulce o echa agua salada, no puede echar de las dos aguas. Dice, está bien definida ese pozo. Así también nos dice, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. O sea que si somos hombres de bien, hijos de Dios, tenemos que hacer las obras buenas. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿podemos hacer obras malas? Pues sí podemos, pero no debemos o no deberíamos de hacer obras. Nuestra naturaleza ahora que somos ya bautizados, nuestra naturaleza es de hacer obras buenas, agua dulce, seamos esa agua dulce, no agua, que a veces agua salada, a veces agua dulce, porque dice, el pozo dice, da agua dulce o da agua salada, no puede echar de los dos. Así es que debemos de definirnos también en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro decir. Decían, somos o no somos, decían en algunas partes.
pues si somos, entonces debemos de actuar como tal. Dice, ¿quién es sabio y avisado entre nosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría, en humildad de sabiduría. Muestre sus obras. Si es sabio y avisado entre nosotros, entonces muestre por las conversaciones, por su actuar, por sus hechos, las buenas obras, pero también en humildad, ¿sí? Nunca en presunción, nunca decir yo soy esto, yo voy a hacer, yo hago todo esto. O sea, no tenemos por qué estar diciendo, dice en mansedumbre de sabiduría. Entonces, el agua ya vimos que el agua dulce, pues es la que nos hace muy bien, la que nos hace mantenernos vivos, la que nos hace tener esa salud. Esta agua, que es la palabra de nuestro Dios, es la que debemos de tomar siempre de esa agua. Así como necesitamos el agua para sobrevivir, así la palabra de Dios también la necesitamos para sobrevivir. Pero para sobrevivir, cuando venga ya los tiempos, cuando tengamos que ya rendir cuentas y vamos a que podamos lograr esa vida eterna. Porque si estuvimos tomando agua salada, a veces agua dulce y también agua salada, y cuando venga el tiempo de rendir cuentas, diga, no pasaste, no pasas, te quedaste a medio camino, por unos puntitos no pasaste. Y yo digo, vamos a decir, pero hicimos muchas obras buenas, me falta muy poquito para pasarse. No pasas, así es que nuestras obras siempre tienen que ser mucho más nuestras obras buenas, porque cuando hagamos obras amargas, obras de sal, obras saladas, obras no buenas, inmediatamente cambiarlas, inmediatamente limpiarlas, inmediatamente tomar agua limpia para que saque esa agua amarga, esa agua salada. Vamos a ver otra historia donde en esta historia más bien es mucha historia que nos habla de una mujer que fue a tomar agua, una mujer que era de Samaria. ¿Cómo se llamaba, mis hermanos, esta mujer? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 4. Un día que Jesús vio que los fariseos ya estaban enojándose porque no estaba iniciando, Jesucristo estaba iniciando sus obras y los fariseos estaban enojando, y de Judá iba a ir a Galilea, Jesús iba a ir hacia el norte, pero tenía que pasar por Samaria, por una ciudad que no querían muchos, no querían a los samaritanos. Y aquí hay una mujer, la mujer del cántaro. ¿Cómo se llama, mis hermanos, esta mujer? Pues no nos dice el nombre. Vamos a ver por qué no nos dice el nombre. Entonces, en el capítulo 4 del verso 3, dice, dejó a Judea y fue otra vez a Galilea. Judea está en el sur y Galilea está en el norte, pero en medio está Samaria. Dice, y era menester que pasase por Samaria, o sea, era necesario. ¿Por qué nos dice aquí que era necesario pasar por Samaria? Si van de un punto a otro punto, a lo mejor va a pasar por muchos lugares, pero ¿por qué nos especifica que era necesario que pasaran por Samaria? Porque Jesucristo les dijo, es necesario que pasemos por ahí, porque la mayoría de los judíos daban la vuelta, no querían pasar por Samaria porque no querían a los samaritanos. En toda la historia, que vamos a ver por qué no los querían, pero en ese tiempo le daban la vuelta para no pasar por ahí, pero Jesús dice, es necesario que pasemos por ahí, así es que vamos a pasar por ahí. Dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Esta ciudad que se llama Sicar, que está un poco al este de Samaria, según el significado de esta ciudad significa borracho, la ciudad de Sicar, pero dice junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo.
Cuando repartieron las tierras a las 12 tribus, dice a la heredad, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. ¿Qué fue lo que le dio Jacob a su hijo? ¿Cuál tierra le dio? ¿Cuál? Pues en realidad no le dio a José, sino más bien a sus hijos, a Manasés y a Efraín. Le dio una parte muy grande de tierra. Cuando repartió la tierra en las 12 tribus, les dio un pedazo de tierra a cada hijo, a cada tribu. Pero a José no le dio, sino más bien a sus hijos, a Manasés y a Efraín. Pero les dio una gran cantidad, casi la cantidad que les dio a ellos dos era la mitad de lo que también distribuyó a los demás. Y en esa zona se encontraba esta Samaria, entonces tenían que pasar por ahí. Por eso dice a Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, se sentó allí a la fuente. Era como la hora sexta. ¿Y a qué horas es la hora sexta? ¿A las 6? ¿La hora sexta es a qué hora? Es las 12, es el mediodía. Era la hora sexta, la hora en otras versiones dice el mediodía, o sea, las 12. Y es importante porque dice una mujer de Samaria, pero no da su nombre de esta mujer, pero sí da la hora exacta, la hora de que estaban ahí, porque con esos datos nos da mucha información también. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea que no estaban sus discípulos, se habían ido a la ciudad, estaba solo Jesús. Llega una mujer ahí, no da su nombre, y no da su nombre porque nos vamos a identificar con esta mujer, o muchos nos podemos identificar con ella, porque no importa su nombre, sino más bien sería como el nombre de muchos de nosotros, que podemos tomar tomar su nombre, o sea, vernos representados con ella. Y cuando dice el mediodía es porque las mujeres iban muy temprano a sacar agua del pozo, llevaban sus cántaros y sacaban agua muy temprano cuando el sol no está dando muy fuerte, o también en las tardes cuando el sol ya se está poniendo, ya no hace tanto calor, entonces ya pueden ir y sacar las aguas, llenar sus tinas, llenar sus botes de agua y llevarlos, porque eso era tarea casi de las mujeres. ¿Se acuerdan cuando Moisés defiende a una mujer que después va a ser su esposa porque estaban sacando agua también? O también cuando Abraham busca una esposa para su hijo y manda a su siervo a un lugar y dice: la mujer que esté sacando agua, que tenga un cántaro y que saque el agua, esa va a ser la esposa de mi hijo. O sea, las mujeres eran las que sacaban el agua del pozo. Pero cuando dice que es el mediodía y viene nada más una sola mujer, es porque esta mujer era sola. Esta mujer no se juntaba con las demás. O sea, ya cuando las demás se habían ido, ya podía venir esta mujer porque era marginada, era criticada. Esta mujer no la querían, no era muy bien vista. No dice qué es exactamente, pero en muchas historias, en muchas versiones dicen que es una prostituta, pero no nos dice aquí exactamente eso. Nada más nos dice que es una mujer que va sola, sin los demás. Cuando ya se fueron todos, ya va ella, aunque esté el rayo del sol, pero eso era cuando ya nadie la va a molestar, porque ya no hay nadie ahí. Pero justamente en eso coincidió que pasó Jesús, porque Jesús venía de Judá, venía del norte. Cuando pasa por ahí, coincide con el encuentro de esta mujer y le pide de beber, le pide que le dé agua, porque ella es la que tiene el lazo y el cántaro, ella puede sacar el agua. Y la mujer, dice, verso 9, y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Para empezar, casi los hombres no hablaban así en privado con las mujeres, o sea, no hablaban así un hombre solo con una mujer sola. No se acostumbraba a eso, cuando más que si son casadas. Entonces no se acostumbraba, y más siendo que un judío, porque lo identifica como un judío,
Dice, ¿cómo un judío me habla a mí, a una mujer, y aparte samaritana? Porque no se llevan bien. ¿Y por qué no se llevaban bien los samaritanos? Porque tiempo atrás, cuando se acuerdan de la época de los reyes, cuando estaba dividido por el norte y el sur, y después se los llevaron prisioneros, a los del norte se los llevaron los asirios, se los llevaron presos, porque habían dominado los asirios, y se los llevaron a Asiria. Y después Babilonia va y se lleva a los del sur, se los lleva a Babilonia justamente. Cuando se queda la tierra sola en el norte, cuando se van con los asirios, muchos asirios también regresan, hombres paganos, sus hombres no judíos, llegan a Samaria porque se habían quedado también algunas personas ahí y se empiezan como a mezclar los samaritanos, que también todos eran judíos, o ellos eran israelitas también, pero se empiezan a mezclar con los extranjeros y se hace una mezcla ahí de los samaritanos que ya no son puros. Por eso es que los demás judíos los ven mal, porque esos ya no son judíos puros, porque ellos veían muy mal, con desprecio, a los paganos. Entonces cuando ven que se está mezclando, dicen, no, ellos ya no son puros, y los empiezan a despreciar, empiezan a verlos, a discriminarlos, empiezan a verlos mal, y empieza ese odio, ese no quererlos, no aceptarlos, pero ellos pues seguían siendo de ahí. Cuando se llevan presos a los de Judá, se los llevan a Babilonia, y después empiezan a regresar, ya empiezan a querer construir otra vez, a reconstruir el templo. Los de Samaria, los samaritanos, quieren ayudarles. Dicen, pues vamos a ayudarte también a reconstruir. Dice, no van a venir a ayudarnos, los rechazan también porque no querían mezclarse con los samaritanos. Entonces, en toda la historia no querían a los samaritanos. Hay varias historias como por ejemplo la historia del buen samaritano, que justamente nadie ayudó a una persona más que un samaritano, una persona que despreciaban. Justamente es el que ayuda cuando una persona estaba enferma en el camino, y es el único que ayuda. Pero entonces era una historia de que no se llevaban bien, los discriminaban, y como los odiaban, por eso es que la gente no atravesaba por Samaria, aunque era el camino que quedaba entre Galilea y Judá. Preferían dar vuelta, caminar 25 kilómetros más en el desierto. En aquella época pues era considerable. Ahorita pues es rápido en carro, pero en aquella época tenían que caminar más y preferían antes de que pasar por Samaria. Pero Jesús pasa por ahí, se encuentra con esta mujer que, como les digo, ha vivido marginada, ha vivido con problemas, ha vivido, vamos a ver también cuáles son sus problemas también. Dice, respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, ya no entiendo todavía, dice, ¿cómo tiene a Jesucristo, tiene un encuentro con él, pero todavía no lo reconoce? Apenas está conociéndolo, está viendo, le está diciendo a Jesucristo todo lo que puede pasar. Ella hace preguntas, dice, ¿cómo puede pasar esto? No veo que tengas con qué sacar agua, ¿cómo es que tú ofreces un agua viva? La mujer le dice, del verso 12, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, como les dije, el agua es muy buena, el agua natural es muy buena para mantenernos vivos, pero la mujer tenía que ir diariamente porque esta agua que sacaba pues le duraba un tiempo, pero después tenía que regresar por más y regresar y siempre tenía que ir por más agua. O sea, esta agua que es maravillosa y que nos ayuda, pero dependemos mucho de esta agua. Pero dice Jesús, del agua que yo ofrezco, si el que la tomare ya nunca va a tener sed. O sea, no va a haber necesidad, ya una vez aceptado, bebiendo del agua de Jesucristo, bebiendo de Él,
ya jamás vamos a volver a tener sed. Vamos a estar sanados, vamos a estar hidratados para siempre. Dice el versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces dice que para cuando si tomamos de esa agua de Jesucristo, ahora somos un manantial de aguas vivas, de agua para vida eterna. Dice, agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, esta agua no es un agua que nos quedamos con la palabra de nuestro Dios y nos la vamos a quedar nosotros. Tenemos que compartir también de esa agua, porque esa agua nos curó, nos sanó una vez que ya nos bautizamos y tomamos de esa agua y hemos aceptado, pues ya tenemos podemos tener esa vida eterna, pero también entonces tenemos que compartirla, porque dice que tenemos esa agua es agua viva. Vamos a ver otro versículo y después continuamos con esta, que nos habla también de esta vida viva, agua viva. Juan capítulo 7. Verso 37 y 38. Dice: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y todo el mundo tiene sed en realidad. Todo el mundo vamos a tener sed física, pero también tenemos sed espiritual, porque siempre vamos a pasar por situaciones, problemas, por traiciones, por enojos, por aflicciones, por enfermedades, por tantas cosas que dice: si alguno tiene sed, pues venga a mí y beba de esta agua, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Como tenemos ahora agua viva, tenemos que también no dejarla que se estanque, porque ¿qué pasa cuando el agua se estanca? Si en un charco el agua se estanca, se echa a perder, y el que toma de esa agua se puede enfermar o hasta morir. Pero el agua que corre, el agua que fluye, se está limpiando. Y más cuando pasa por piedras, se va filtrando, el agua viva, dice, ríos de agua viva correrán. Esa agua, entonces tenemos que no dejarla que se estanque, sino tenemos que también compartir esa agua, porque es mucha agua la que tenemos. Entonces, como es mucha, también tenemos que compartirla, para que también la gente se pueda saciar esa sed. Versículo 15 dice: la mujer le dice: Señor, dame de esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Pero le hizo una pregunta que como que no sabe, pero sí sabe lo que está pasando ahí. Dice: ve y ya, háblale a tu marido y ven para que venga. ¿Cómo sabía que estaba casada? ¿Cómo sabía si no era viuda? Pero dice: ve y dile a tu marido y vengan. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido. Porque, no tiene marido, pero un hombre en aquellos tiempos podía repudiar a su esposa por muchas razones. Si no cumplía con los deberes, si no cumplía con muchas cosas, si era amargada, por muchas cosas podía repudiar a la esposa y divorciarse, y la dejaban a las mujeres. Entonces esta mujer algo tenía en su vida que quizás los hombres terminaban dejándola, porque dice el versículo 18: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea que ya 5 veces se ha casado y 5 veces la han dejado, la han desechado. ¿Por qué? Pues no sé si por su carácter, no sé si por sus debilidades, no sé si por su amargura que tiene,
por tantas cosas que ha pasado ella, que ha pasado en su vida, que como muchas mujeres también cuando son abusadas, cuando los esposos las tratan mal, es porque también esta mujer ha padecido muchas cosas y a veces ella se siente que son culpables y aceptan los castigos, aceptan el maltrato, todos los malos tratos, hasta golpes, las humillaciones, todo lo van soportando porque han sufrido mucho en su vida. Entonces muchas cosas que han pasado, esta mujer quizás había pasado por eso es que los hombres la repudiaban y se divorciaban. Pero el último, este sexto marido, dice, no es su marido, está viviendo con ella, pero ni siquiera se ha casado. Entonces por eso era señalada por las demás mujeres, era mal vista, era criticada, no querían juntarse con ella y ella por eso tenía que ir sola. Por eso ella tenía que ir en el rayo del sol cuando ya había pasado, cuando ya todas las demás habían ido a sacar agua y ya nadie la molestaba a esa hora. Ella ya no regresaba en la tarde porque ya había sacado su agua. Pero se encuentra con Jesús, se encuentra con Jesucristo, un séptimo hombre en su vida que le cambia le cambia todo, porque Jesús es como el esposo, es ese esposo de todos nosotros, y viene siendo también este séptimo esposo. Y también el 7 pues es un número perfecto en la Biblia, pero viene a cambiar totalmente la vida de él. Por eso es que dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Aquí hacemos otro pequeño paréntesis porque dice: nuestros padres adoraron en este monte, y no iban a Jerusalén, sino que iban ahí mismo, adoraban, hicieron un templo y adoraban, pero no estaba bien porque ahí no debería de ser, sino que Dios había dado las instrucciones para hacer el templo que hizo Salomón. Pero si vemos, por ejemplo, aunque hay varias historias también, una de ellas se encuentra también en el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, aunque es un libro apócrifo, pero que sí es utilizado por otras religiones. Este libro de los Macabeos dice que ahí en ese monte de Samaria, en ese monte de que habla la mujer, donde dice: nuestros padres adoraron en este monte, dicen los Macabeos que los griegos los obligaron a adorar a Zeus para humillar a los judíos. Entonces los obligaban Zeus era el dios de dioses, el padre de todos los dioses de los griegos, y de los romanos se compara, era un equivalente a Júpiter. O sea, adoraban a Júpiter, le llamaban Júpiter en Roma, y en griego le llamaban Zeus, que era el más poderoso de todos los dioses, o sea, el dios de dioses, de los dioses del Olimpo. Pero eso lo dice este libro apócrifo. Pero así hay varias historias de que dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Y así le va explicando a esta mujer que justamente de los judíos viene la palabra, y en Jerusalén estaba el templo donde se tenía que adorar. Dice más adelante el versículo 25, dice la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas estas cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo. Y aquí es cuando Jesucristo se da a conocer como el Mesías, porque Él no lo dice casi no dice yo soy el Hijo del Mesías, pero ahí sí lo dice, le dice a la mujer: yo soy el que hablo contigo. Ahí se da a conocer, le dice a ella. Y dice el 27, y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres:
Se maravilló tanto la mujer que dice, dejó su cántaro, dejó todo y se fue casi yo creo corriendo, se fue a la ciudad y llamó a los hombres. Dijo, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás este es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces todos le creen a la mujer y vienen todos a ver a Jesús. Dice el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. O sea, él iba a Galilea, pero pasó por Samaria, tuvo el encuentro con la mujer y todavía se quedó porque le pidieron creyeron, cuando vinieron los del pueblo, creyeron en él y dijeron, pues si te habíamos creído a ti, pues ahora creemos más por lo que estamos viendo con Jesús. Y le rogaron, dice, que se quedara. Y él se quedó estos 2 días hablándoles del Evangelio. Pues estaban maravillados ellos de haber tenido a Jesucristo ahí en Samaria, siendo que eran rechazados, eran criticados, eran pues maltratados por los judíos, y justamente Jesucristo viene a darles ese alivio, esa agua de vida que nos da también a nosotros para que bebamos. Por eso dice, el que cree en mí, pues venga y beba para que tenga vida eterna. Así es que, mis hermanos, nosotros como hemos decidido tomar de esa agua, pues no nos la vamos a quedar, vamos a compartirla a todo el mundo, esa agua, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, aunque no nos conozcamos. Como llegó Jesucristo con esta mujer que ni conocía y fácilmente habló con ella, la convenció, llegaron más hombres y los convenció y se maravillaron, le rogaban que se quedaran. Así podemos nosotros también compartir esta agua que debemos de tomar. Mis hermanos, que Dios los bendiga, paz a vosotros.